Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este nuevo día para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos el viernes? El viernes nos quedamos viendo que los fariseos le pedían señal del cielo al Señor. Imagínense. No les bastó ver los milagros que el Señor estaba haciendo, sino que querían una señal del cielo, fíjese. ¿Y cuál sería esa señal que estaban pidiendo estos hombres para que el Señor demostrara que Él era el Hijo de Dios? ¿Cuál sería esa señal hoy para nosotros? Fíjese, porque todos la señal para nosotros sería todos los acontecimientos que estamos viendo hoy, que se están cumpliendo, todo lo que el Señor había dicho, todo lo que está escrito, lo estamos viendo nosotros, está pasando enfrente de nuestros ojos. Fíjese, todo lo que está escrito en la Biblia nosotros lo estamos viendo hoy. Es una gran señal. Por ejemplo, las catástrofes que vemos ahora, que son constantes todos los días. Fíjese, donde no hay terremotos, hay maremotos, temblores, rumores de guerras por todos lados, nación contra nación, lo estamos viendo hoy. Todo lo que estaba escrito está pasando, fíjese. Si usted lee Mateo 24, pareciera que estamos leyendo el periódico de hoy, porque todo estaba escrito, fíjese. Pero estos hombres están pidiéndole señal a Jesús, que les dé una señal del cielo, ya que no habían sido suficientes todos los milagros que ellos habían visto, fíjese. Y querían señales como las de Elías, que cerró los cielos, algo así quería, fíjese. Y nosotros nos damos cuenta que los milagros que el Señor hace, fíjese, aunque la gente mire los milagros más grandes, eso no cambia el corazón del hombre. El milagro experimentar un milagro no lleva a la gente a la conversión. Fíjese, porque ya hablamos que el pueblo de Israel vio muchísimos milagros a la salida de Egipto, y más sin embargo ellos no estaban contentos, fíjese, no les cambió el corazón, porque ya hemos dicho muchas veces que lo único que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. Eso es lo único que puede cambiar ese corazón duro del hombre. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva. Por eso exactamente, porque la palabra de Dios que leemos está viva. Fíjese, nos inyecta vida a nosotros. Y poderosa, dice, es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, fíjese, y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, esa palabra es viva. Por eso es lo único que puede cambiar nuestro duro corazón. Y fíjese, cuando ellos anduvieron por el desierto por años, mire cómo dice Deuteronomio 8:13. Dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mire, entonces aquí lo estamos leyendo. Dice que, que viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice y eso es lo único que puede cambiar el corazón de un hombre. Su palabra, nada más. Después de eso, nada. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros, la gente se maravilla, pero de maravillarse no pasa. Lo único que cambia es su palabra, fíjese. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que nos hace tener fe? Dice que el oír de la palabra de Dios. Eso es lo que aumenta nuestra fe. Solamente, fíjese, lo que esté escrito, eso cambia a nosotros, fíjese. Y les dijo a los fariseos, hipócritas, les dijo el Señor, señal no les será dada. La única señal que les será dada es la señal de Jonás. Porque, ¿a qué fue llamado Jonás? A ir a predicarle a los gentiles, a esa gente que no conocía, a hacer ese llamado. Ese fue el llamado, el llamado para Jonás, fíjese. Y fue, como le dijera yo, arrastrando los pies si usted quiere, porque no quería ir. Ya sabemos esa historia, que en lugar de irse para el lugar donde lo habían mandado, se fue al contrario, completamente, fíjese. Pero al final obedeció. Obedeció, hizo lo que Dios le había pedido y la gente se convirtió. Y vimos que la predicación de Jonás fue de palabras, nada más, no de poquitas palabras, nada más. Y la gente lo oyó y se convirtió, fíjese. Y la señal de Jonás es más que esa señal de la resurrección, de los 3 días, fíjese, porque solamente con lo que dijo les hizo pensar, les hizo reflexionar y el pueblo dice que cambió, fíjese, cambió por lo que Jonás les dijo. Se arrepintieron, hicieron como Jonás había dicho, fíjese. Entonces, ¿qué es lo único la única señal que pueden recibir los judíos para que ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios? Es despertándolo a celos, dice la palabra. Fíjese, Romanos 10:19, mire cómo dice. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Dice, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré su celo con un pueblo que ni siquiera es nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Eso es lo que les va a hacer que ellos abran los ojos, porque van a ver que los gentiles, los que no conocen, quieren obedecer la ley de Dios, quieren hacer lo que Dios está mandando, y eso es lo que los va a despertar a celos, fíjese. Y también Jesús les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y les dio ejemplos, porque un poco de levadura, les dijo, leuda toda la masa. Así que guárdense de ellos. Y ya sabemos que levadura es sinónimo de hipocresía, de falsa doctrina, de mezclas de doctrinas de hombres y tradiciones. Y las querían unir con la palabra de Dios. Entonces el Señor por eso les está diciendo, guárdense de esa levadura, guárdense de esos hombres que solamente quieren el poder, quieren levantar su propio reino. Guárdense de esa gente, les está diciendo Jesús. Y llegan a Cesarea de Filipo, un lugar donde fíjese que ya estaban adorando a diferentes dioses, a falsos dioses con D minúscula, fíjese. Y es ahí
donde Jesús les va a hacer la pregunta a sus discípulos. El verso 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjese que esa ciudad de Filipo es un lugar que construyó este Herodes Filipo, fíjese, que era hermano de Herodes Antipas. ¿Se acuerda que el hermano se quedó con la mujer de este? Bueno, un relajo ahí que hicieron, fíjese. Y ese lugar es en la frontera casi del Líbano, en el norte, fíjese. Y es una región donde está el monte Hermón, y ese monte se llena de nieve en el invierno, y después esa nieve se derrite y baja el agua a regar toda esa tierra. Esa tierra es muy fértil, fíjese, ese lugar. Y pasa por el mar de Galilea hasta bajar al mar Muerto, y ahí se queda. Es la región más baja de la tierra, fíjese, y es una región rocosa con mucha vegetación, un lugar fértil. Y en ese lugar empezaron a rendirle culto, fíjese, a dioses falsos. Y a ellos, a esos dioses, les atribuían la fertilidad de ese campo. Le sacrificaban a sus propios hijos ahí, fíjese. Y en medio de, hacían unas fiestas horrorosas, unas orgías terribles, y ahí sacrificaban ellos a sus hijos, fíjese. Había mucha idolatría. Herodes de Filipo hizo ese lugar, lo levantó en honor, fíjese, a César, un lugar dedicado a ese emperador romano. El verso 14 dice, y ahí es donde el Señor les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. El 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo en hebreo es Mashiach. Y ya sabemos que eso quiere decir que es el ungido del Señor, al que se le va a derramar ese aceite de la sabiduría, de la unción, de la sabiduría y el poder de Dios. El descendiente de David, el rey de Israel que va a venir a reinar sobre las naciones y sobre las 12 tribus de Israel. Fíjese, Israel es llamado a reinar sobre las naciones porque a Israel le fue entregada la palabra de Dios, las leyes divinas, a ellos se les entregó. Israel tiene la palabra de Dios, a él se le dio el mandato de ir y enseñarle a las naciones y ellos callaron, no lo hicieron. Pero Israel tiene las leyes divinas, a ellos se les fue entregado. Por eso Pedro, mire, a Pedro le dice, tú eres el ungido del Señor, tú eres el que va a gobernar las naciones porque eres el Hijo del Dios viviente. Eso le dice Pedro. Y el 17 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Fíjese cómo le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y fíjese cómo le dice, cómo lo llama, hijo de Jonás. Dice, porque Pedro iba a ser el que iba a cumplir el trabajo de Jonás. Fíjese. ¿Y cuál fue el trabajo de Jonás? Fue ir a llamar a los gentiles, a llamarlos, a enseñarles la palabra. Ese era el trabajo de Jonás. Ahora Pedro va a cumplir esa función de traer a los gentiles. Fíjese. Y se recuerda que él fue en Hechos 10, está, donde él fue a comer con un gentil.
cuando los judíos no entraban a la casa de los gentiles, mucho menos ir a comer con un gentil. Pero él va y dice que ese gentil y Cornelio y toda su familia, dice, se convirtieron, se bautizaron ahí, dice. Y nos preguntamos por qué es en ese momento que Pedro le dice a Dios, a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Si antes en la tormenta ya se lo habían dicho, fíjese. Pero Jesús le dice, en ese momento le dice a Pedro que eso fue revelado por Dios, que no era de Pedro, sino que se lo reveló Dios. El 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Fíjese. Pero en la tormenta a Jesús ya le habían dicho, cuando se postraron los que iban en la barca y le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahí ya se lo habían dicho. Pero ¿por qué es a Pedro al que le dice el Señor esto? Dice, porque en las ocasiones anteriores ellos les dijeron, tú eres el Hijo de Dios, porque estaban viendo el milagro que él estaba haciendo. Fíjese, habían visto lo que Jesús estaba haciendo, fíjese, en esa ocasión. Pero ahora, aquí no hay milagro. Aquí está platicando Jesús con sus discípulos. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Y esta vez es porque Jesús los hizo pensar, los hizo reflexionar. En primer lugar, en el lugar en que estaban, donde habían agarrado ese lugar para idolatrar a dioses paganos, fíjense. Y los hizo pensar, los hizo reflexionar, y en base a todo lo que él le está haciendo, los milagros que está haciendo, les dice, fíjese, les hace ver que solamente por conocer las Escrituras, así como él se las había enseñado, entonces al conocer de las Escrituras viene la revelación del Padre. Por eso le dice, eso no viene de ti, eso te lo ha revelado el Padre, por medio de la enseñanza que Jesús les había dado, la verdadera enseñanza de las Escrituras. Ellos pudieron comprender, a Pedro le fue revelado, fíjese. Y es muy diferente a la impresión o la emoción de ver un milagro. Hay una diferencia muy, muy grande, fíjese, porque las Escrituras, al conocerlas, nos dan revelación, y revelación del Padre de Jesús. Recibimos nosotros la revelación, fíjese, porque ya vimos que el pueblo de Israel vio muchos milagros, mis hermanos, muchísimos milagros, fíjese. Pero después dice que hasta querían apedrear a Moisés, después de todos los milagros que habían visto, fíjese. Así que lo único que puede cambiar nuestro corazón es el conocimiento. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios verso a verso, porque ahí es donde el Señor nos va revelando, fíjese. La palabra de Dios es lo único que nos cambia. Eso es lo que tenemos que aprender. La ley del Señor, mire cómo dice el Salmo, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es lo único que nos alumbra. Mire,
el corazón, nos alegra el corazón. Y no hay otra manera, fíjese, solamente el conocer la palabra de Dios, analizarla. Por eso es que Pedro le da esa respuesta por la enseñanza que había recibido de Jesús. Jesús les había abierto los ojos, enseñándole la pureza de la palabra, fíjese. Por eso le dice: Pedro, eso no es tuyo. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos, fíjese. Él es el que revela a través de la Escritura, fíjese, que vamos aprendiendo poco a poco, verso a verso, despacio si usted quiere. Pero es lo único que por lo que nosotros podemos recibir revelación de nuestro amado Padre Celestial, fíjese. Él es el que nos revela. El verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres esa piedrecita, y sobre esa roca, dice Cristo, que Él es la roca, edificaré mi iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Eclesía. La palabra en griego quiere decir los llamados fuera, los sacados fuera. Fíjense. Primera de Pedro 2, 7 y 8 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y el verso 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, que Él era el Mesías, porque no era el tiempo todavía. Por eso no les permitió que les dijera. Aquí lo dejamos, pero vamos a agradecerle al Señor por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar. Y queremos agradecerle que la semana pasada nos dieron el aviso de que el hermano David Zarco, por quien estábamos orando, que tenía unos dolores terribles, el Señor lo tocó y lo sanó. Y ayer me avisaron que por la hermana Melvin Ortiz, que tenían la pena que en los exámenes saliera alguna célula cancerosa negativa de cáncer. Salió todo perfecto. Mire, si no tenemos un Dios todopoderoso que nos contesta, que nos oye cuando le pedimos de todo corazón y con fe por sobre todo. Fíjese, Él, mire, nos ha contestado 2 peticiones que teníamos desde hacía ya largo tiempo, pero el Señor nos oyó y nos contestó. Las que están pendientes, únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por la instrucción de tu palabra que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, mi Dios. Y estamos orando por Israel, por tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros. Pero también te rogamos que les quites el velo, Señor, para que también ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por la hermana Ana, para que seas tú con ella, Padre Santísimo, y la sanes de una vez, Padre Santo, que la toques y la sanes. Oramos también por José Antonio Santos Gallegos, y te pedimos de todo corazón, Señor, que te apiades de él y lo alivies de ese dolor de rodillas y de brazo que él tiene. También, Señor, te pedimos por su esposa, Cristina Torres Gómez. Tócalos, mi Señor, y sánalos, Padre Santo. Estamos orando por la señora Irma Fábregas, diagnosticada con cáncer. Padre amado, en tus manos la ponemos, para que seas tú quien la sane, Padre Santísimo. También te rogamos que estés con Antonio Caro, que seas con él tú, para que le hagas justicia, Señor, y estés acompañándolo este 28 de enero. Ayúdalo, Señor, para que él vea el gran amor con que tú lo estás llamando. Por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos. Ellos son siervos tuyos, mi Señor.
También oramos por Norma y te rogamos que la ayudes y estés con ella, Señor, en este trayecto, Padre, de 9 meses. Te agradecemos la bendición que les has dado, Padre, por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas a su lado, Señor. También por Nicolás Velázquez, este nenito de apenas con 4 años, diagnosticado con diabetes. Te pedimos, Señor, que seas tú quien lo toque y lo sane. Por Dylan Morales, este otro jovencito de apenas 15 años, con agua en el cerebro, Señor, tócalo, ayúdalo, mi Dios, te lo rogamos. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia, por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena, Señor, apiádate de ella. Por Luis Miguel García, tócalo, mi Señor, sánalo. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños, Padre. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, sánalo, mi Dios, donde quiera que él esté. Sánalo, Señor, pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Bianca, de 35 años, con estos 2 niños pequeños, ayúdala, Señor, tócala, sánala, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, ayúdala, Señor. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que seas tú quien toque su corazón y lo sane. A nuestros queridos hermanos Molina, son tus siervos, que lo hacen todo con tanta alegría. Mándales ángeles, Señor, a su casa. Ayúdalos, Padre Santo. Por el hermano Jorge, te suplicamos que tú estés con él todos los días. Quítale los dolores que él tiene, Señor. Cálmaselos, Padre Santísimo. Te lo suplicamos. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, Padre. Ayúdala, mi Señor. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Que las palabras que escuchen queden en su corazón, porque son palabras tuyas, Señor. Que no se separen de ti, Padre Santo. Por esos jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Señor. Llámalos por nombre. Te lo pedimos, Padre. Y te pedimos que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieran salir adelante con trabajo, Señor. Dales nuevas estrategias, Señor. Prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita un milagro en sus riñones, Señor. Tócala, tócala, Señor, sánala. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Y por la Caro, Padre, llena esas casas, Padre, de tus ángeles, para que las cuiden y las ministren, Padre. Por Audrey, para que tú la sanes y le alivies, Padre, de todas sus enfermedades. Es tu sierva, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Señor, para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran, Señor, a tu encuentro para que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo. Instrúyelo tú, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.